Ok, entonces para hacer nuestro queso, igual primero tenemos que hacer UV layouts. Si vieron el video pasado, si ya saben cómo hice esta geometría. Pero si se dan cuenta, si presiono el 1 es una geometría con muy poca resolución. Entonces, igual que con la botella, primero voy a seleccionar el objeto, le voy a poner número 3 en el teclado para que haga un Smooth Preview. Y ya con el Smooth Preview, después me voy a ir al menú, Modify, Convert, Smooth Mesh Preview to Polygons. Esto me subdivide mi geometría y ya se ve un poco mejor. Y vamos a borrarle la historia. Y lo que voy a hacer es mandar este objeto igual como exportarlo como objeto, mejor dicho, y vamos a utilizar el UV layout para hacer desdoblar nuestro objeto. Entonces, con el objeto seleccionado, me voy al menú, selecciono File, Export Selection, selecciono el destino, vamos a ponerle OK. Entonces minimizamos ese programa, abrimos el UV layout, le ponemos en load, abrimos la carpeta donde tenemos nuestro objeto y abrimos nuestro objeto. Ok. Igual en este objeto sí nos conviene tal vez hacer la búsqueda de una simetría para que todo lo que haga a un lado se refleje automáticamente en el otro. Entonces le doy clic aquí en donde dice Symmetry, Find, y tengo que buscar un edge que esté en el centro del objeto. Entonces selecciono este edge y una vez seleccionado voy a presionar la barra de espacios y ya se pone un color de un lado y otro color del otro lado. Eso me indica que que sí controla la simetría. Entonces ahora voy a empezar a cortar bordes. Entonces, por ejemplo, quiero que... ¿Qué será? Ok, entonces que la parte de arriba y la de atrás sean como que una superficie continua. Y luego los costados, todo esto sea también otra superficie continua. Entonces voy a empezar a cortar por esta esquina. Igual pongo mi mouse sobre el edge que quiero cortar, presiono C, C de este lado también, C, C, C. Ok. Por ejemplo, en este caso le di clic a un edge que no quería. Para, digamos, borrar esta selección, pongo mi mouse sobre el edge que no quiero y presiono la tecla de W. Ok. Entonces aquí voy a cortar esta parte de acá y voy a dejar una sola superficie. Y en este caso aquí puse como que unas divisiones que no quiero realmente. Entonces igual con la tecla W deselecciono esta parte. Entonces ahora sí presiono Enter para aceptar esa selección. Y si se dan cuenta, así es como me corta mi objeto. Todo esto va a ser, es una superficie continua. Y lo mismo de este lado. ¿Por qué lo corté así? Porque quiero que esta parte de acá tenga como una texturita, así como la clásica textura que te deja el empaque. Y ya en esta parte de acá es en donde van a estar los hoyos. Entonces presiono D sobre el objeto para que lo envíe al editor 2D. Y luego presiono D en el otro objeto. Ahora me voy, presiono el 1 en el teclado para abrir el editor 2D. Igual que hace rato, aquí voy a presionar F para desdoblar mi objeto.
hasta que esté la mayor parte de la superficie verde. Igual pongo mi mouse sobre el otro objeto y dejo presionada la tecla de F. Si se dan cuenta, se empieza a desdoblar de forma extraña acá. Entonces primero vamos a estirarlo y después desdoblarlo. Y para hacer eso presiono Shift F. Entonces aquí primero lo estira y luego presiono la barra de espacios para que empiece a desdoblar. Vuelvo a presionar la barra de espacios para que deje de hacer la operación. Entonces ya tengo, esta es como que la parte de externa, que vendría siendo esta parte de aquí. Y esto sería como la parte superior y la parte inferior. O sea, esta parte de acá y esta de acá. Y pues ya tenemos la parte como que interna del queso, la pequeña división del medio y la otra parte. O sea, esta de aquí, la división del medio y la otra cara. Entonces ahora vamos a empaquetar todo esto en el cuadrito. Entonces le damos clic en Pack. Le decimos que puede girar los objetos y luego le decimos Pack All. Empieza a calcular de qué forma puede aprovechar más el espacio. Y ahorita que termine, lo exportamos, bueno, más bien lo salvamos y lo regresamos a Maya. Entonces ya que nos los pone así, vamos a darle clic en Update. Seleccionamos el queso, le damos Update. Nos crea un objeto con el sufijo de UV Layout. Entonces ya podemos cerrar este. Y de regreso en Maya podemos borrar este, que es el original. Nos vamos al menú File, Import. Buscamos nuestro queso que diga UV Layout. Ponemos OK. Y ya nos pone en el mismo lugar que estaba el original, el nuevo queso, pero ya con su UV Layout hecho. Así que podemos escalar un poquito más para ocupar más espacio. Ok. Selecciono mi objeto, le pongo borrar historia, centrar pivote. Entonces, ya que tenemos así nuestro queso, vamos a abrir el Modbox para crear nuestro modelado de alta resolución. Si tienen la versión 2013, y de hecho creo que todavía desde, me parece que a partir desde la 2011, tienen aquí una opción que conecta Maya y Modbox para que sea más fácil y rápido supuestamente hacer los texturas y modelos, etcétera, etcétera. Entonces, con el queso seleccionado, nos vamos al menú, seleccionamos File y aquí seleccionamos Send to Modbox y luego aquí Send as New Scene. Con este comando va a abrir automáticamente el Modbox y va a cargar este objeto. Entonces aquí ya nos abre nuestro programa de Modbox. Nos carga automáticamente el queso. Y aquí hasta abajo nos dice Connected to Maya. Entonces aquí les comentaba que es modelado de alta resolución porque utilizamos muchísimos polígonos para darle todas las texturas. Entonces si nos damos cuenta aquí, si presionan W, desaparece el wireframe. Y ahorita tenemos la misma resolución que la que teníamos en Maya. Pero esta es una resolución muy baja para poder modelar. Entonces tenemos que presionar Shift D. Y aquí nos aparece Level 1, 3328 polígonos. Y eso subdividió nuestra geometría. Pero igual todavía no es suficiente, entonces lo subdividimos una vez más. Por ejemplo, ahorita cada cuadrito es un polígono. Entonces ahorita ya hay suficientes polígonos como para empezar a modelar.
Aquí en la parte de abajo tenemos varias pestañas con la que modelamos nuestro objeto. Son las de Sculpt Tool. Y todas estas son como nuestras herramientas o pinceles que podemos utilizar. Entonces, de default, la de Sculpt nos sirve como para agregar o quitar, por decirlo así, material de nuestro objeto. Y si alcanzan a ver, se ve mi cursor como una especie de circulito con un puntito en el centro. Si dejamos presionada la tecla B de burro en el teclado y luego damos clic con el botón izquierdo y lo movemos de izquierda a derecha, podemos ajustar el tamaño del pincel. Y si dejamos presionada la tecla M de mamá y lo movemos, damos clic con el botón izquierdo y movemos de arriba a abajo, podemos ajustar la intensidad del pincel. Ahora del lado derecho tenemos igual dos pestañitas, una dice Sculpt y otra Paint. Debemos estar ahorita en Sculpt y este es digamos, nuestra geometría básica. Igual que en Photoshop o en muchos otros programas de edición de imágenes, podemos crear layers para tener mayor control sobre el look de nuestro objeto. Entonces le damos clic a este iconito y ya nos crea un nuevo layer. Vamos a, por ejemplo, ponerle aquí no sé, cualquier nombre le pueden poner. Entonces tengo activada mi herramienta de Sculpt y voy a empezar a modificar mi figura. Si le doy un clic, podemos ver cómo empieza a jalar o a, por decirlo así, agregar material al objeto. Si le doy, dejo presionada la tecla de Control y le doy clic, en lugar de jalar, empujo el objeto hacia adentro. Y por ejemplo, en este caso, si está demasiado intenso el efecto, puedo suavizarlo seleccionando, por ejemplo, aquí la herramienta de Smooth y le doy clic. Entonces ya empiezo a suavizar el trazo que hice, ¿no? Le doy clic aquí en Scope para regresar a mi herramienta de... Por ejemplo, aquí, para no estar cambiando entre herramientas, tenemos otro shortcut, por decirlo así. Si aquí creo un hoyo, pero está demasiado intenso el efecto, en lugar de darle clic aquí al botón de Smooth, simple y sencillamente presiono la tecla Shift y ya le doy clic con el botón izquierdo. Y es el equivalente, ¿no?, a tener activada la herramienta de Smooth. Ok. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, cuando hago le doy un clic, tiene como que una forma muy definida la curva, más bien, como que nos genera aquí la herramienta. Y esta la define el fall off. Esta es la que tenemos ahorita seleccionada. Por ejemplo, si selecciono esta, está como que más suavizada. Tiene como un ease in, ease out. Y si vemos el efecto que nos crea cuando le doy clic, es mucho más, digamos, suave la transición a esta, que es mucho más abrupta. Igual pueden experimentar con distintos tipos de fall off. Nos dan distintos efectos. Entonces ahí sí depende de qué es lo que quieran, qué efecto quieran tener. En este caso me parece que esta sería como que la que necesitamos ahorita para crear los hoyos. Entonces selecciono este tipo de fall off y en lugar de hacerlos hacia afuera, quiero hacerlos hacia adentro, los hoyos. Entonces dejo presionada la tecla Control y le doy un clic. Si se dan cuenta, ya empiezo a crear mis agujeritos. Entonces, para crear distintos tamaños, dejo presionada la tecla B y ajusto mi pincel. Entonces le doy un clic, dejo presionada la tecla B y con el clic izquierdo del mouse ajusto mi tamaño. Y empiezo a crear más hoyos.
Por ejemplo, si se dan cuenta, en esta parte de aquí se ve como muy como con una escalerita, ¿no? Así el borde se ve medio feo. Eso quiere decir que no tenemos suficiente resolución. Entonces, para aumentar la resolución, recuerden, dejamos presionado Shift y luego presionamos D. Eso subdivide nuestra geometría y entonces suaviza un poco más los bordes. En este caso, al subir la resolución, ya no puedo editar mi layer. Este layer es, digamos, dependiente de la resolución. Entonces, si cambio de resolución, tengo que crear un nuevo layer. Entonces, creo un layer y ya puedo seguir esculpiendo. Por ejemplo, en la parte de atrás les decía que quiero tener como la textura, ¿no? Del que luego deja la envoltura. Entonces, para crear otros tipos de texturas me puedo valer ya sea de los stamps o los stencils. En este caso vamos a seleccionar la pestañita de stencil y vamos a seleccionar alguna textura como que nos dé el efecto que queremos. Yo creo que sí, con esta. Entonces, la información del color de la textura la va a transferir a nuestra herramienta, que en este caso es la de Sculpt, para ajustar nuestro stencil. Como aquí tenemos las instrucciones, si dejamos presionada la tecla S y presionamos el botón izquierdo del mouse, podemos rotar nuestra imagen con igual, siempre dejando presionada la S. Si luego le doy clic con el botón derecho, puedo ajustar el tamaño, y con el botón del medio del mouse puedo ajustar la posición del stencil. Entonces, ajustamos nuestro stencil. Con la tecla B y el botón izquierdo ajustamos el tamaño de nuestro pincel, la intensidad con M, y voy a empezar a darle un clic. Por ejemplo, ahí estaba demasiado intensa mi herramienta, entonces voy a bajar la intensidad con M y empiezo a pintar sobre mi objeto y vemos cómo se transfiere, ¿no?, la información, lo que les decía. Aquí les conviene más utilizar una tableta digitalizadora porque la intensidad la pueden controlar con la presión de la pluma, entonces es mucho más fácil e intuitivo. En la parte de arriba voy a utilizar también el stencil, igual podemos utilizar otro tipo de stencil. ¿Cuál será? Bueno, ahora vamos a utilizar este. Y ahora quiero que estas manchitas se vean como hacia adentro del queso. Entonces lo que tengo que hacer es dejar presionada la tecla Control en el teclado y empezar a pintar sobre mi objeto. Para, digamos, aparecer o esconder nuestro stencil, presionamos la letra Q en el teclado. Entonces vemos cómo nos empieza a crear nuestras texturas. Digamos, en las partes, en las caras del queso, como las caras cortadas, por decirlo así, voy a utilizar una textura un poco más sutil. Ok, entonces ya cuando no quiero utilizar el stencil o las texturas, aquí le doy clic en donde dice Off. Ajusto mi pincel y puedo seguir haciendo los hoyos.
Ahora supongamos que quiero darle aquí como unas líneas verticales, como tal vez simulando los dientes del cuchillo. Puedo utilizar, por ejemplo, aquí otra herramienta que es Knife. Entonces aquí ajusto el tamaño de la herramienta y le doy un clic. Obviamente está demasiado grueso, entonces igual tal vez en lugar de utilizar la herramienta tal cual, utilizo otro stencil. Entonces me regreso a la de Sculpt y voy a buscar un stencil que se vea como con líneas. En este caso, miren, este está bastante efectivo. Ajusto mi stencil, dejo presionar la tecla S. Y vamos a ver. Esto, como ahorita no tengo conectada mi tableta, me está costando un poco de trabajo porque no puedo controlar la intensidad del trazo con la presión. Entonces aquí lo que puedo hacer, en el caso de que tampoco tengan una tableta, creo un nuevo layer. Y entonces ahora sí creo mis texturas. Entonces para, digamos, hacer menos intensas estas rayas, aquí en el layer puedo bajarle la intensidad. Y entonces así puedo controlar un poco el asunto este del que no puedo hacer con la plumita. Aquí vamos a seleccionar tal vez alguna otra textura. A ver, probemos con esta. Pues realmente no veo mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí quiero suavizar un poco la transición. Puedo utilizar Shift. Bueno, primero quito el stencil, le pongo en Off. Y luego si dejo presionado Shift y paso el mouse sobre lo que pinté, puedo suavizar el efecto para que no sea tan intenso. O también podría haber puesto esta textura en un layer distinto y después bajarle la opacidad. Entonces, digamos, ahorita ya tenemos muchos polígonos. Si presiono W en el teclado podemos ver la cantidad de polígonos que tenemos en nuestro objeto. Entonces, esos son demasiados polígonos como para meterlos en malla y hacer alguna animación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es extraer la información la cantidad de polígonos y meterla en una textura que simule todo este detalle. Bueno, de hecho serían dos texturas: la textura de alta resolución, o que simula más bien los detalles de alta resolución, como las rayitas estas, etcétera, etcétera, o los ojitos de arriba. Esa digamos, lo define una textura que se llama normal maps. Y ya cosas más grandes, como por ejemplo los hoyos,
esos los vamos a hacer con otra textura que se llama Displacement Maps. O sea, es como que la combinación de las dos texturas lo que nos da el efecto adecuado. Entonces vamos a seleccionar aquí en el menú Maps, Extract Texture Map, New Operation. Entonces vamos a primero a extraer las normales. Seleccionamos aquí Normal Maps. Aquí seleccionamos nuestro objeto el objeto de baja resolución, que es el queso UV Layout, y está a nivel 0. Y aquí abajo seleccionamos el objeto que tiene mayor resolución, que en este caso es el de nivel 5. Luego aquí vamos a seleccionar en método Subdivision. Aquí vamos a poner la resolución. Como estaba trabajando con imágenes de 2K, vamos a seleccionarla aquí. Dejamos el anti-aliasing off. Estamos utilizando Maya, entonces aquí seleccionamos Maya o 3D Max, depende del software que estén utilizando. Las coordenadas del espacio lo dejamos en Tangent. Y bueno, aquí abajo no sé si lo alcancen a ver porque creo que ya el área de grabación es muy pequeña, pero abajo tienen ¿cómo se dice? Una opción que dice Texture, y abajo de Texture dice Base File Name y un botoncito con 3 puntos. Le dan clic a ese botoncito con 3 puntos y les va a abrir esta ventana para que seleccionen la carpeta en donde quieren guardar su imagen. Entonces voy a seleccionar el escritorio, le voy a poner un nombre, en este caso sería el queso, y le voy a poner el sufijo de normal para saber cuál estoy creando. Y aquí tengo que seleccionar de preferencia un formato de archivo que soporte 32 bits. En este caso yo generalmente utilizo el OpenEXR, que es el que me ha dado mejores resultados. Selecciono el de 32 bits y le pongo en Save. Abajo de esta opción aparece otra que dice Preview as Normal Maps y tiene una palomita. Le quitamos la palomita y luego hasta abajo le ponemos en Extract. Aquí ya empieza a extraer la información digamos, lo que hace es comparar la cantidad de divisiones que tiene nuestro objeto de menor resolución en comparación a la de mayor resolución, y la diferencia de los puntos de la superficie, ¿no?, que tienen estas divisiones. Entonces ya que lo calcula, le ponemos en Close, y ahora vamos a generar otra textura. En este caso va a ser nuestro Displacement Map. Le damos clic a Displacement. Igual seleccionamos que el nivel principal sea el nivel de baja resolución sea el más bajo, que en este caso es 0, y el otro el de mayor resolución, que en este caso es 5. Igual que en el de normal, seleccionamos aquí en método Subdivision, seleccionamos el tamaño de nuestra imagen, dejamos el anti-aliasing en off. Abajo ponemos Texture, igual tienes otro como botoncito con 3 puntos, le damos clic para seleccionar en donde queremos guardar la imagen. Vamos a ponerle igual queso, aquí abajo en este caso sería Displacement. El tipo de archivo, vamos a seleccionar de nuevo OpenEXR 32 bit, le damos en salvar y también le quitamos la palomita a Preview as Bump Map, y hasta abajo le damos en el botón que dice Extract. Damos OK, Close. Y vamos a cerrar pues ya este programa. Si quieren guardar los cambios, pues aquí le dan en Save y guardan su archivo. Yo no los quiero guardar. Y ya de regreso en Maya, a nuestro queso vamos a crearle una nueva textura, un nuevo material. Le damos clic con el botón derecho, le ponemos asignar nuevo material, seleccionamos Mental Ray, Mia Material X, vamos a ponerle el nombre queso Mia Material. Entonces aquí en nuestro queso vamos a ponerle un color como amarillo o cremosón. Amarillo muy pálido, desaturado.
weight vamos a ponerle 0.5 porque no queremos que afecte de forma tan intensa el color. Roughness vamos a ponerle, yo creo que también 0.5. Reflectivity vamos a ponerle un reflejo muy tenue. Y que nuestros reflejos sean muy borrosos, entonces vamos a ponerle 0.1. Y de aquí lo que nos interesa también poner es en Bump Mapping. Vamos a poner igual en Standard Bump. Abrimos nuestras opciones. Seleccionamos un archivo. Aquí en donde dice Use as Bump, en lugar de Bump, aquí lo vamos a cambiar y le vamos a poner Tangent, que es la misma opción que seleccionamos en el Mapbox. Nos cambiamos a la pestañita de File. Aquí apagamos el filtro y vamos a seleccionar nuestro archivo, que era queso normal. En el bump vamos a poner siempre el de normal, nuestros normal maps. Ok. Ahora para poner el del displacement, ese lo tenemos que poner para mayor facilidad en nuestro Hypershade. Entonces para abrir el Hypershade tenemos de dos sopas. Nos vamos al menú de Window, luego Rendering Editors, luego Hypershade. Ya nos abre por separado la ventanita del Hypershade. O la otra opción es darle en nuestro viewport, dejamos presionar la barra de espacios, ponemos nuestro mouse en la parte de arriba del menú, le damos clic con el botón izquierdo y de este submenú seleccionamos Hypershade Perspective. Entonces divide nuestra pantalla, de un lado nos pone el Hypershade y del otro la perspectiva. Entonces ahora aquí selecciono mi material. En este caso, si se ve una ventana grande, tengo que seleccionar en estos tres botoncitos el que se ven como dos rectangulitos, los dos del mismo color. El que está, digamos, el rectángulo oscuro en la parte superior, quiere decir que nada más me va a mostrar los materiales. El que está en la parte inferior nada más me muestra el work area, y obviamente el que tiene los dos pues me muestra los dos. Este es el que queremos activo. Entonces seleccionamos el material de nuestro queso y vamos a seleccionar este iconito de arriba que tiene como un cuadrito con dos flechas. Eso nos muestra los inputs y los outputs de nuestro material. Y aquí vemos, este es nuestro material. En los inputs tenemos el normal map que acabamos de crear. Y del lado derecho estos se llaman shading networks, que es como que lo que conecta todo el asunto aquí en Maya. Y justamente este es el que queremos, el que nos interesa en el momento. Entonces le damos un clic, o más bien doble clic, para que nos abra las opciones en el Attribute Editor. Y aquí tenemos estas tres opciones. Y aquí vemos uno que dice Displacement Map. Aquí es en donde vamos a poner nuestra textura del Displacement Map. Entonces le damos clic en la cajita de opciones. De aquí seleccionamos File. Le damos clic a la pestañita de File. Igual desactivamos el filtro. Vamos a darle clic a la pestañita, a la carpetita, para seleccionar nuestra textura. Entonces aquí seleccionamos el Displacement que creamos en Modbox. Y le vamos a dar OK. Entonces aquí ya tenemos conectado en nuestro material, en nuestro displacement, que es este de acá, que se ve como en tonos de gris. Y nuestro normal map, que normal map se ve generalmente como azuloso o moradoso, similares. Ahora vamos a seleccionar nuestro queso, y para que tenga el mejor look posible vamos a asignarle un nodo que va a subdividir todavía más nuestro queso, pero únicamente en el momento de que haga el render, para que mientras que estemos trabajando en el viewport no sea lenta nuestra pantalla. Entonces con el queso seleccionado nos vamos a Window, Rendering Editors, Mental Ray y luego Approximation Editor. Nos va a abrir esta ventana. Aquí seleccionamos la opción que dice Subdivision. Le damos al clic de Create,
le damos clic al botón de Create. Y una vez que ya le dimos clic, vamos a cerrar esta ventanita. Y en nuestro Attribute Editor va a estar abierto esto que se llama Mental Rate Subdivision Approximation 1. Ok, dentro de esta ventana seleccionamos en los presets. No, miento. Vamos a seleccionar. Déjenme ver dónde están. Pues si más bien aquí en donde dice Approx Method, vamos a seleccionar Spatial. Y nos aseguramos que aquí abajo esté en mínimo número de subdivisiones está en 0 y el máximo en 5. Vamos a hacer una prueba. Entonces vamos a renderear nuestro objeto. Ok, entonces aquí ya vemos todo el detalle, ¿no? de nuestras texturas. Y también aquí puedo ver que está demasiado brilloso y lleno de ruiditos. Entonces selecciono mi queso y vamos a ajustar un poco el material. Selecciono el material en el Attribute Editor, que son mi Material X. Y en Reflectivity voy a bajar todavía un poco más la reflectividad. En lo que les comenté en la clase pasada, si tienen muchos como ruido o granos en sus reflejos, si tienen en Reflectivity, en Glossiness, un valor distinto a 1, aquí automáticamente cuando tienen un valor distinto a 1 les aparece Glossy Samples activo, porque si lo tienen en 1 no lo pueden modificar, se pone como gris. Entonces esto nos sirve para crear más, como por decirlo así, rayos que calculan el difuminado de sus reflejos. Entre más samples tengan, se van a ver mejor sus reflejos, pero obviamente se va a tardar más su render. Entonces cuando están haciendo pruebas, de preferencia déjenlo en 8. Pero ya que vayan a hacer un render final, pues pónganle, no sé, de 16 a 32 samples más o menos. Entonces vamos a ver cómo se ve ahora nuestro objeto. Vamos a renderear. Y entonces así nos queda nuestro queso ya con las texturas y todo el asunto.